Quisiera compartir con ustedes el mismo mensaje que compartí con los hermanos en el primer servicio y lleva por título Cuando Dios rompe el silencio. Amén. Cuando Dios rompe el silencio. No sé cuántos de ustedes trajeron sus Biblias. Alce su Biblia, el que trajo su Biblia. Álcela allí donde está. Son pocos, pero vamos avanzando. Usted tiene que traer su Biblia. Aquí vamos, aquí vamos. Fíjense, no sé si usted se ha dado cuenta que, no sé si lo ha notado, que entre Malaquías, que es el último libro del Antiguo Testamento, y entre Mateo, que es el primer libro del Nuevo Testamento, hay una hojita en blanco. No sé si su Biblia lo tiene. Creo que todas las Biblias lo tienen. ¿Por qué? Porque esa hojita que está allí en blanco no fue colocada allí por capricho de alguien, sino que esa hojita tiene un significado. ¿Y sabes cuál es el significado de esta hojita? 400 años entre Malaquías y Mateo. 400 años donde Dios no habló a la nación. 400 años cuando Dios estuvo en silencio, en donde Dios dejó de comunicarse con su pueblo, dejó de comunicarse con los sacerdotes. Un tiempo, como le decía a los hermanos, donde no hubo esa palabra profética de parte de Dios. La palabra profética inspirada por Dios. Porque si bien es cierto que hay profetas que genuinamente hablan de parte de Dios, lamentablemente hay profetas que hablan desde su corazón, que hablan desde sus experiencias, que hablan desde su alma. Pudiéramos decirlo, desde muchos aspectos de su vida. Pero sabes, en este tiempo, en esos 400 años de silencio, no hubo palabra profética inspirada por Dios, no hubo revelación de Dios. Y la revelación de Dios tiene que ver con ese acceso que la persona, que usted y yo tenemos a la verdad de Dios. El acceso que usted y yo tenemos a los mandamientos de Dios, a lo que Dios está hablando a nuestra vida. Porque si bien es cierto, hay una palabra que está escrita, Dios habla a nuestras vidas a diario. Y quizás usted dirá, bueno, yo no lo escucho. El problema no es que Dios ha dejado de hablar muchas veces, sino que nosotros no estamos escuchando. Pero cuando nosotros vemos aquí esta hojita blanca que representa esos 400 años de silencio, vemos que es una terrible situación, aunque nosotros no lo veamos de esa manera. Porque para el hombre siempre va a ser algo terrible que Dios no le hable. Porque cuando Dios no habla, entonces no nos puede dar dirección. Cuando Dios no habla, no podemos recibir la guía de Dios. Y es como que si nosotros anduviésemos a tientas en medio de la oscuridad. ¿Qué es lo que produce eso? Produce ansiedad, produce también incertidumbre acerca de lo desconocido. Eso es lo que produce en cada una de las personas que no escuchan la dirección de Dios. Ahora, fíjense, lo más peligroso que puede experimentar el hombre no es que quizás que pierda algunas cosas, que haga esto o que haga lo otro. Lo más peligroso que experimenta el hombre es que Dios no le guíe, que Dios no le oriente, que Dios no le dirija. ¿Por qué? Porque el mundo tiene demasiadas opciones, ¿sí o no? El mundo tiene demasiadas ofertas y el mundo tiene demasiadas direcciones. Es por eso que más adelante, después de esta hojita, en lo que representa el nuevo pacto, el pacto de gracia, una vez que viene nuestro Señor Jesucristo, Él dice, yo soy el camino. ¿Qué quiere decir eso? Que aunque haya ofrecimiento de muchos caminos, Jesús siempre va a ser el único camino que nos conduce a la verdad. Y sabemos que lejos de esa verdad, nuestra vida estará totalmente desorientada. Y debemos darle valor a eso. Debemos darle valor a la verdad de Dios, porque Dios en su palabra, que nos habla de muchas maneras, que es lo que quiere entre muchas cosas en nuestra vida. Él quiere guiarnos, Él quiere dirigirnos, porque solamente Él nos va a conducir a lo verdadero.
Es tan cierto esto que la misma palabra dice que hay caminos que al hombre le parecen derechos, direcciones que a nosotros nos parecen derechos, pero su final es camino de muerte. Necesitamos, diga conmigo, necesitamos la dirección de Dios. Ahora, ese estado del hombre de lejanía de Dios, cuando no está escuchando la voz de Dios, cuando no está escuchando la dirección ni la guía de Dios en su vida, es el estado perfecto, como les decía, para la desorientación. Es el estado perfecto para la confusión, para el temor, para la ansiedad. Por eso lo podemos ver que no es casualidad que esto que acabo de mencionar son las características de lo que está viviendo la gente en este mundo. ¿No es lo que está viviendo ansiedad? ¿No es lo que está viviendo temor, incertidumbre por muchas cosas? ¿Por qué? Porque mientras más el hombre se aleja de Dios, está más cerca de su decadencia. Mientras más el hombre se aleje de Dios, está más cerca de su destrucción. Y como les decía, son las características de muchas personas que están en este día. Ahora fíjense, en medio del silencio de Dios muchas veces se levantan, como les decía, pseudos profecías. Gente hablando que Dios dice esto, que Dios dice lo otro. Orientaciones erróneas aún, escuche bien, de personas que hacen vida dentro de la congregación también. Cuando nosotros vemos en el libro de Malaquías, el último libro del Antiguo Pacto, o del Antiguo Testamento, como usted lo quiera llamar, fue el último de los profetas, de ese remanente de Dios que fue guardado en fidelidad delante de Dios. Porque para ese tiempo el sacerdocio estaba totalmente corrompido. Cuando leemos en el libro de Malaquías, el Señor le hace una pregunta al pueblo. Si yo soy tu Dios, si tú dices que yo soy tu Dios, que me amas, ¿dónde está mi honra? ¿Dónde está el reconocimiento que ustedes tienen hacia mí? Y deja ver allí que aún los sacerdotes que servían al pueblo como intermediarios entre el pueblo y Dios, llevaban ante Dios lo corrompido. Porque en ese tiempo estaba el sistema sacrificial, donde se acercaban a Dios a través de los holocaustos, a través de los sacrificios. Pero eso tenía unas características, lo que era el sacrificio. ¿Qué características tenía? Que tenía que ser perfecto. Nadie podía presentar delante de Dios un animal tuerto, un animal manchado o un animal enfermo. Entonces, en ese tiempo se menospreciaba aún el ofrecimiento de los sacrificios al Señor. Y las personas llevaban lo peor para Dios. Llevaban los animales que ya estaban a punto de morir. Llevaban los animales que le faltaban ojos. Los animales que estaban enfermos. Ofrecían sacrificios totalmente impuros delante de Dios. Pero sabes, Malaquías fue uno de los pocos hombres que fue guardado como remanente en ese tiempo. Porque un remanente, una persona que es remanente, es aquella que se mantiene, sabe, fiel, aun cuando los otros no experimenten fidelidad. Un remanente, una persona remanente, un creyente remanente, es aquel que continúa aun cuando otros se devuelven. Una persona remanente, un hijo de Dios remanente, es aquel, sabes, que mantiene la verdad aun cuando le sean ofrecidas, valga la repetición, ofertas del mundo. Aun cuando tenga ofertas del mundo. Le decía a los hermanos que es muy fácil ser fiel cuando las condiciones son favorables. Es muy fácil decir, Señor, yo soy fiel a ti. O que el esposo le diga a la esposa, mi amor, o viceversa, yo soy fiel a ti. Solamente de palabra. Pero sabes, la fidelidad se demuestra cuando es genuina, cuando usted y yo tenemos esa oportunidad de ser infieles y sin embargo no lo somos. Esa es la verdadera fidelidad. Entonces el pueblo en ese momento tenía como una fidelidad condicionada.
Porque ellos se presentaban delante de Dios como ellos lo habían establecido, no como Dios lo tenía establecido. Pero allí vemos que fue un hombre llamado Malaquías, que en medio de tanta decadencia, en medio de tanta confusión, él fue levantado como un remanente para Dios. Ahora fíjense. ¿Qué fue lo que hizo Malaquías en ese momento? Les estoy haciendo la plataforma para que usted pueda entender lo que puntualmente les quiero decir. Malaquías instó a los sacerdotes corrompidos a volverse a Dios de manera genuina y que ellos pudieran restaurar su comunión con Dios. Él amonestó a los sacerdotes de ese tiempo para que tuvieran una relación genuina con Dios. ¿Por qué? Porque toda la nación estaba sufriendo las consecuencias de la desobediencia que habían tenido hacia Dios. Y eso es lo que muchas veces no vemos. Cuando vemos el estado de muchas naciones, quizás incluyendo nuestra misma nación, decimos, Dios se ha olvidado de nosotros. Dios ya no tiene su mirada en nosotros, pero hay muchas cosas que vienen a las naciones por haberle dado la espalda a Dios, por caminar en desobediencia delante de Dios. Y ese era el estado de la nación en ese momento. Ellos habían desobedecido a Dios y a pesar, escuche bien, que estaban sufriendo las consecuencias de eso, ellos continuaban alejados de Dios. Y eso es un estado de decadencia en el hombre. Cuando nosotros vivimos alejados de Dios y cuando Dios no habla nuestras vidas, estamos en un estado de total vulnerabilidad. ¿Por qué? Porque quizás cualquier camino nos resulta el correcto. Y así quizás como el pueblo de Israel, para quizás de alguna manera suplir la ausencia de Dios, empezamos a levantar algunas cosas en nuestra vida. Por eso podemos ver que durante este periodo ellos fueron conquistados, no solamente por los romanos, que tenían la ocupación en el tiempo de Jesús, sino que ellos fueron conquistados también por los persas reiteradas veces, luego por los griegos, por los macabeos y en este tiempo de Jesús por los romanos. La nación estaba en gran oprobio. ¿Y qué es una nación en oprobio? Es una nación, es una vida que está en deshonra, una vida que está en vergüenza. Ahora fíjense, en este periodo nosotros podemos ver a través de esta hojita que usted tiene allí en su Biblia, que representa el silencio de Dios, 400 años, pero también representa cuando Dios rompe ese silencio después de 400 años. Porque aunque ellos como nación se habían olvidado de Dios, habían dado la espalda a Dios, escuche bien, Dios no se había olvidado de ellos. Quizás algunos de los que están allí entre ustedes han dicho, quizás se levantaron esta mañana diciendo, Dios se olvidó de mí, nada ha salido bien. Yo tengo tiempo que no escucho a Dios, tengo tiempo que no escucho su dirección. Déjame decirte que Dios no se ha olvidado de ti. Y dice en Isaías 49:15, escuche bien, ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz? ¿Cuántas madres hay aquí? Te hago una pregunta, ¿te olvidarás tú? ¿Es tu hija? ¿Tu sobrina? Es tu hija. ¿Tú te olvidarías de ella? Nunca. ¿Por qué? Porque es tu hija. Salió de tus entrañas. Y note lo que dice el Señor aquí. Para usted y quizás para muchos que se dicen, Dios se olvidó de mí. Dios no me escucha. Y dice Isaías, se olvidará la mujer de lo que dio a luz, pero deja la posibilidad. Para dejar de compadecerse del hijo de su vientre, el hijo de sus entrañas. Y dice él, aunque ella olvide, si hay alguna posibilidad de que la mujer se olvide de su hijo, el Señor dice, yo nunca me olvidaré de ti. Es lo que dice el Señor a cada uno de nosotros, amén. ¿Y qué te quiero decir con esto entre muchas cosas? Que el silencio de Dios siempre tiene un propósito. Amén. Y no nos gusta mucho ese silencio de Dios. Porque muchas veces nosotros consideramos que si Dios está en silencio, está callado, es porque se está rascando la cabeza o la barba.
pensando a ver qué hace. No, el silencio de Dios quiere decir que Él está en movimiento. Que aunque tú creas que no está sucediendo nada, hay cosas que Él está haciendo en el anonimato. Hay cosas que Él está gestando, porque a su tiempo lo que Él está haciendo en el silencio vendrá a salir en un escenario determinado que Él ha venido preparando en tu vida. Quizás esto no te dice nada, por eso voy a seguir profundizando. Si Dios ha estado en silencio, te digo en el nombre del Señor, como le decía a los hermanos en el otro servicio, si Dios ha estado en silencio en tu vida y tú crees que aparentemente no está sucediendo nada, entonces tienes que prepararte. Prepárate. ¿Por qué? Porque Dios va a salir al escenario con su gloria y su manifestación. Yo no sé si tú lo crees. Escuche bien. En esta hojita que vemos aquí, 400 años de silencio. Dios estaba preparando el escenario para establecer el plan maestro. ¿Y cuál es el plan maestro? La salvación de este mundo. De que usted y yo fuésemos salvos a través de Jesucristo. Todo lo que estaba ocurriendo, así las personas no lo vieran tan bueno, todo estaba colaborando para el plan de Dios. Y escuche, dice en Isaías 7:14, por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. ¿Dónde lo estaba diciendo antes de la hoja en blanco? Lo estaba diciendo en el antiguo pacto, pero esto que se estaba diciendo a través de la boca profética se iba a cumplir después de los 400 años de silencio. Y sabes, quizás los judíos pensaron que Dios se había olvidado de ellos, que Dios no les iba a hablar más. Y escuche bien, porque esto es bien neurálgico y es importante. Porque a la falta de la voz de Dios, a la falta de la dirección y de la guía de Dios, ellos empezaron, ¿sabes?, a levantar la religión. Por eso usted puede ver que abundaban los sacerdotes. Había sacerdotes, pero no había presencia de Dios en esos sacerdotes. Ellos sustituyeron la falta de Dios por la religión, lo mecánico, la costumbre, la tradición. Lo que se hace, pero sin ningún tipo de eficacia. Porque no se trata de hacer, se trata de que Dios siempre esté en el asunto, en las cosas que nosotros hagamos. Pero había una falta de Dios entre ellos. Había una falta de Dios entre los sacerdotes. Y sabes, el hombre y aún las personas que caminan con el Señor. Ponga atención a esto. Siempre de alguna manera va a tratar de tapar lo que es la ausencia de Dios en su vida. Lo que es el mover de Dios y la manifestación de Dios en su vida. Cuando hay ausencia de eso, siempre va a querer taparlo ¿con qué? Con la religión. Va a querer taparlo con los dones. Va a querer taparlo con el conocimiento, con lo que tiene o lo que puede poseer. Es una condición del hombre. Por eso usted puede ver que Adán y Eva en el Edén, cuando Dios se le manifestó, ¿qué hicieron ellos? Se taparon con hojas de higuera. Y eso es lo que hace la mayoría de las personas. Cuando Dios está ausente, quieren de alguna manera suplir lo que es la presencia de Dios con otras cosas. Pero sabes, la falta de Dios es falta de fuego en nuestras vidas. Entiéndalo algo, iglesia. Y lamentablemente el fuego se ha apagado en muchas vidas. La falta de Dios apaga el fuego. Estaba sucediendo en ese tiempo. Ellos tenían los altares del templo encendidos, pero los altares de su corazón estaban totalmente apagados. Estaban llenos de ceniza. ¿Por qué? Porque la falta de Dios apaga el fuego. Y donde no hay fuego, no hay revelación. ¿Sabes por qué? Porque la revelación es apagada por la religión. Cuando usted y yo no tenemos la revelación de la palabra, ¿qué era lo que les faltaba a las personas en este tiempo? ¿Sabes lo que produce eso? Ceguera espiritual.
Hay una gran ceguera espiritual en nuestras vidas. Y cuando hay ceguera espiritual en nosotros, estamos desorientados. Por eso usted puede ver que aún los creyentes empiezan a desenfocarse de muchas cosas. Empiezan a tomar un rumbo totalmente diferente a lo que Dios ha dispuesto en su vida. Vemos que en este tiempo, quizás como lo hay en muchas personas en este tiempo también, no había esperanza, no había fe. Y solamente lo único que podía traer cambios a este caos que había en este tiempo era la llegada del Mesías. Bendito sea el Señor. Entonces, lo que se consideraba un caos estaba siendo esa plataforma, escuche bien, ese escenario para lo que Dios iba a establecer. Ellos no lo entendían. Ellos lo que hacían era quejarse. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo los medos? ¿Hasta cuándo los persas en un tiempo? Después, ¿hasta cuándo los macabeos? ¿Hasta cuándo los griegos? Ahora, ¿hasta cuándo los romanos? La gente se quejaba y se quejaba. Pero no se daban cuenta, ¿sabes? Que todo lo que se estaba generando, todo correspondía a lo que Dios estaba estableciendo y a lo que Dios quería evidenciar. Muchas veces suceden cosas en nuestra vida y nos quejamos porque a veces son cosas duras. Pero sabes, Dios tiene una particularidad en nuestra vida. Lo que nosotros pensamos que es para nuestra decadencia, lo que nosotros pensamos que va a acabar con nosotros, solamente corresponde a un escenario donde Dios se va a glorificar en nuestras vidas. Por eso usted puede ver un David, ¿sabe? Que quizás para muchos cuando él llega al valle de Ela, eso pudo haberse convertido en su sepulcro, delante de Goliat, delante del gigante como lo llamaban los demás. Pero sabes, ese lugar que pudo haber sido muerte para él, se convirtió en el lugar de su victoria. Y eso es lo que pasa en nuestras vidas. Ese lugar de tu derrota, ese lugar de tu llanto, ese lugar de tu dolor, es el escenario donde tú vas a ver la manifestación de Dios sobre tu vida. Yo no sé si tú entiendes esto. Amén. En el caso de los judíos, todo lo que estaba pasando con los romanos, ese sitio romano, lo que los romanos estaban haciendo, no solamente allí en Jerusalén, sino fuera, estaba preparando el escenario, no solamente para la llegada de Cristo, sino para la predicación del evangelio, para la globalización del evangelio. Por eso te di este pequeño preámbulo y les explico para colocarlo más en contexto. Fíjense, los romanos, sin saberlo, ellos estaban cooperando para el reino de Dios. Y esto es importante que usted y yo lo veamos, porque quizás hay muchas cosas que están sucediendo a tu alrededor. Muchas cosas que tú dices, bueno, esta persona la está usando el diablo para que venga contra mí. Esta persona ha venido contra mí, pero sabes, Dios no desaprovecha nada. Y aún lo que tú crees que viene contra ti es un escenario para que Dios te sirva mesa en presencia de tus angustiadores. Amén. ¿Y qué era lo que estaba pasando? Los romanos, sin saberlo, sin tener conocimiento de eso, si no, no lo hubieran hecho. Ellos habían abierto caminos por todas partes. Yo no sé si usted ha escuchado el dicho que dice: todos los caminos conducen a Roma. ¿De dónde sale ese dicho? De allí. ¿Por qué? Porque los romanos, ¿sabes? Ellos construyeron vías de penetración por todas partes. No solamente allí en Israel, sino en las naciones circundantes, para conectar una ciudad con otra, para conectar un continente con otro, para que pasaran sus centurias, para que pasaran sus pelotones, para tener mayor accesibilidad a lo que eran los alimentos. Y sabe, dice la historia que eran caminos seguros, porque eran caminos resguardados que conectaban países y continentes. Y yo decía: Señor, el diablo trabaja para Dios. Escuche algo, el diablo trabaja para Dios. Es como aquella mujer, yo sé que muchos de ustedes lo saben, pero para el que no sepa, que estaba clamando al Señor: Señor, tú dices que tú eres mi proveedor y que nada me faltará. Y aquella mujer estaba clamando porque no tenía comida para sus hijos. Y sabes, hubo un hombre que la estaba escuchando y era un brujo, era un santero.
Y él escuchó aquella oración y fue al supermercado y trajo una bolsa muy grande con alimentos. Le tocó la puerta y luego se fue. Cuando aquella mujer abre la puerta, se da cuenta de esa provisión tan grande y dice: gloria a tu nombre, Señor, que siempre me escuchas y siempre me provees. Y aquel hombre salió y le dijo: mira, no fue Dios, fui yo quien te compró esos alimentos. Y ella lo miró y le dijo: es que cuando Dios da una orden, hasta el diablo obedece. Dale gloria a Dios. ¿Qué te quiero decir con eso? Que los romanos no sabían que estaban trabajando para que el evangelio se globalizara en todos los países, en todas las naciones. Ellos no sabían que le estaban preparando el camino al Mesías. No sabían que le estaban preparando el camino de acceso para la evangelización mundial. Gloria al nombre de Dios. En aquel tiempo no solamente había lo que llamaban las calzadas, los caminos, que todavía hay algunos que existen, Anita. Personas que han ido a Europa me han dicho: pastora, todavía están esas calzadas, esos caminos, por donde pasaban las centurias, los romanos con sus caballos, que conectaban países con otros. Sino que, fíjense, ellos hicieron del griego un lenguaje universal. Diga conmigo: todo tiene propósito. Todo tiene propósito, porque en aquel tiempo el griego era el lenguaje universal. Ellos habían conquistado muchas naciones, incluso ellos habían sitiado a los judíos y los judíos sabían hablar griego. No es casualidad, por eso es que cuando empieza a globalizarse el evangelio, ellos podían predicar el evangelio a toda criatura. Amén. Yo no sé si usted está entendiendo esto. Por eso usted puede ver que el griego es el idioma del Nuevo Testamento. Entonces, ¿qué le digo con esto entre muchas cosas? Que Dios empezó a preparar el escenario para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Nada es antes ni después. Lo que tú crees que es tardanza de Dios es el tiempo oportuno para Dios, para que Él se manifieste, porque Él no te entregará nada incompleto, nada inmaduro. Cuando llega el tiempo de la manifestación, entonces llega a tu vida, ¿sabes? Lo que tú has estado esperando, lo que tú has estado orando, lo que tú has estado pidiendo. Gloria al nombre de nuestro Señor. Dice en Colosenses 3:11, donde no hay griego ni judío. Se estaba cumpliendo esa palabra. ¿Por qué? Por las mismas carreteras que ellos tenían. Y dicen que las carreteras eran desde España hasta el Éufrates. Imagínense. Carreteras por todas partes. ¿Quién las hizo? ¿Los judíos? ¿Quién las hizo? Los romanos. Los enemigos de los judíos trabajaron para ellos. Y ellos no estaban entendiendo el plan maestro. Ellos construyeron caminos desde España hasta el Éufrates. Dice que desde aún Alemania hasta África. Es decir, para unir a todas las naciones. Así como unió a todas las naciones el mensaje del evangelio de Jesucristo. Gloria a Dios. Ahora, ¿cuándo vino el cumplimiento de esto? Diga conmigo: cuando todo estaba listo. Dios sabe cuando todo está listo. Y a veces no tiene que ver con nosotros. Y a veces nosotros decimos: sí, pero yo creo que ya, Señor, hasta aquí ya no aguanto. No. Es cuando todo esté listo, dígalo. Cuando Dios esté listo, Él se va a manifestar con lo que tiene para ti. Así que no sigas diciendo que Dios se está tardando. Dios no se está tardando. ¿Sabes? La tardía que tú crees que es de parte de Dios es que Él está preparando escenarios donde Él se va a manifestar. Y preparar escenarios lleva tiempo muchas veces. Pero es allí donde Él se va a glorificar. Y escuche bien Gálatas 4:4. Escuche. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, y quiero resaltar esto, vino el cumplimiento del tiempo. Porque el cumplimiento del tiempo, dígalo, va a llegar. El cumplimiento de tu tiempo, de lo que Dios tiene para ti, va a llegar. Y dice, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. ¿En qué tiempo llegó Jesús? ¿En qué tiempo llegó Él? En el cumplimiento del tiempo, dígalo, de Dios. El tiempo de Dios. Ahora fíjense, en este escenario,
Dios decide romper el silencio. Tranquilo. Dios decide romper el silencio. ¿De cuántos años? A ver si están aquí. El silencio de 400 años. Dios decide romperlo. Y sabe, decide romperlo. Escuche bien, iglesia. Con un hombre que había permanecido como Malaquías, como un remanente de Dios. Un hombre que se había mantenido orando cuando muchos habían dejado la oración porque Dios no hablaba. Un hombre que se había permanecido fiel aun cuando muchos de los sacerdotes estaban corrompidos. Y dice en Lucas 1 del 11 al 13, y se le apareció, está hablando de Zacarías, y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha ¿de dónde? Del altar. Dice que el ángel se le apareció puesto de pie allí en el altar, a la derecha, en el altar del incienso. ¿Dónde estaba él? Él no estaba viendo Netflix, él no estaba viendo series, él no estaba chismoseando uno con otro, quejándose. Dios nos dejó, Dios no tiene nada para nosotros. Él estaba conectado al altar, porque cuando tú y yo permanecemos a pesar de conectados al altar, siempre tendremos voz de Dios para nosotros, respuesta de Dios para nosotros. Amén. Y le dice, pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas. No temas, porque tu oración ha sido oída. ¿Dónde fue oída su oración, iglesia? ¿Dónde fue oída su oración? Dígalo, en el altar. En el altar, allí debemos permanecer, en el altar. Aun cuando otros, saben, nos ridiculicen, todavía tú crees en Dios. La palabra de Dios dice que la confianza no avergüenza. No avergüenza nuestra confianza que ha sido depositada en Dios. Y le dice, no temas, porque tu oración ha sido oída. Y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Dios le da una respuesta a una mujer, a un hombre que estaban en el cenit de su vida ya. Pero sabes, cuando Dios irrumpe en un escenario que ha sido preparado a través de la oración, a través de la conexión con el altar, Él no te va a dar cualquier cosa. Lo que Él te va a dar será grande, por lo tanto, espera. No escuches la oferta del mundo. No te vayas en dirección de lo que te ofrece el mundo. Dios se preparó o se manifestó cuando el escenario estaba preparado. Y viene entonces con el cumplimiento del orado. ¿Tú has orado? Dime, ¿tú has orado? Porque a veces queremos respuesta, pero no estamos dispuestos a orar. Y tú vas a tener lo que estés dispuesto a orar. Todos vamos a tener lo que estemos dispuestos a orar. Porque como siempre les digo, cuando oramos es porque estamos creyendo que Dios puede hacer algo grande y maravilloso. No desistas, Dios no se ha olvidado de ti. El silencio de Dios tiene propósito. Dile al que está a tu lado, no desistas. No desistas. El silencio de Dios tiene propósito. Dice que no es fácil, le decía a los hermanos, permanecer orando cuando aparentemente nada está sucediendo. Cuando todos hacen lo contrario. Pero estaba allí un hombre llamado Zacarías, perdón. Ya iban a meter a Jonás en el arca. Un hombre llamado Zacarías, orando. Quizás los otros sacerdotes estaban desanimados, corrompidos. Pero él se mantuvo allí fiel a Dios. Diga conmigo, soy remanente de Dios. A pesar de que Dios no había hablado por 400 años. Él tenía la esperanza de que Dios iba a romper su silencio. Y yo he venido para decirte en esta tarde ya, Dios está rompiendo el silencio. Y sabes, lo que tú estás esperando está por manifestarse. Amén. Entonces fíjense, sin saberlo, Zacarías había preparado un escenario para que Dios se manifestara. Para que Dios rompiera el silencio de 400 años. Qué hermoso es. ¿Sabe? Cuando usted y yo le sacamos palabras a Dios por la confianza que tenemos en Él. Que Él rompe el silencio para guiarnos, para instruirnos. Que Él rompe el silencio para señalarnos el camino y para manifestarse en todo aquello que Él quiere que nosotros tengamos.
Yo no sé si usted ha escuchado acerca de la vida de Cornelio en Hechos 10, si lo ha leído. Pero sabes, dice que Cornelio, aun cuando no era judío, era un hombre que dice que daba limosnas, daba ofrenda al Señor, pero también hacía oraciones. Y Cornelio no sabía que sus oraciones estaban preparando el escenario donde Dios se iba a manifestar y toda su familia iba a ser alcanzada por el poder de Dios. Y un día, sabes, a través de esa oración incesante, Dios tocó el corazón de un religioso llamado Pedro, que pensaba que la salvación no era para los gentiles. Y Dios le habló, sabes, a Pedro y le dio la orden que fuera a la casa de Cornelio. Pero Cornelio ya había preparado un escenario a través de la oración, a través de lo que ofrecía delante de Dios. ¿Para qué? Para que Dios se manifestara en su familia. Usted y yo debemos preparar escenarios en nuestra familia, en nuestra casa, para que Dios se manifieste. Pero a veces estamos más pendientes de otras cosas. Cuando vemos la vida de Job, allí en el libro de Génesis, nos damos cuenta de eso. Sabes, usted y yo estamos llamados a preparar escenarios para nuestra familia. Escenarios donde Dios se va a manifestar en el futuro también en la vida de ellos. Lot no lo entendió. Y cuando fue dividida la tierra entre él y Abraham, sabes, él empezó a construir solamente carpas, solamente tiendas. Se encargó solamente de producir, solamente de trabajar. Y esas carpas lo llevaron a Sodoma y a Gomorra. Perdió la dirección. ¿Por qué? Porque cuando no estamos conectados al altar, nosotros perdemos el rumbo, perdemos la dirección y pensamos que aquello que estamos trabajando y haciendo es lo bueno y es lo correcto para nosotros. ¿Sabes? Solamente construyó carpas, solamente construyó tiendas y quizás veía sus tiendas y decía, ¿cuántas tiendas tengo? Y esas tiendas lo fueron llevando a Sodoma y a Gomorra, una tierra de perdición. Pero Abraham hizo distinto. Él levantó tiendas, pero también levantó altares. Y donde quiera que él iba, sabes, y veía la manifestación de Dios, él levantaba un altar. Y allí Dios se le manifestaba. Por eso usted ve el resultado entre una vida y otra. Nosotros debemos como padres, aún como hijos, ¿qué es lo que queremos ver? Debemos preparar escenarios. Ahora dele el aplauso al Señor. Amén. No sé si usted ha leído también en Segundo de Reyes 4:8. Hay una canción por allí que se le hizo a la tsunamita, donde la tsunamita se encuentra con el profeta varias veces. Y ella decide de que el profeta, ¿saben?, tenga un lugar en su casa. Pero yo veía y yo decía, Señor, es que no se trata solamente, ¿sabes?, de lo que ella hizo. No era el aposento, no era la silla, no era la mesa. Ella no preparó una habitación, ella no preparó un cuarto, ella preparó un escenario. Y cuando usted ve eso allí en la palabra, usted se da cuenta que ese escenario fue donde ella recibió 2 milagros. Su hijo era estéril, no podía tener hijos. Y luego, en ese mismo escenario que ella preparó para el profeta como un prototipo de Dios, es donde ella recibió el milagro de su hijo. Preparemos escenarios, amén, para que Dios se manifieste en nuestras vidas. Gloria a Dios. Por eso te digo que lo que estás viendo ahora, quizás tú digas, no, que no lo quiero, es muy fuerte. Pero sabes, Dios está preparando ese escenario perfecto para su manifestación. Por eso ese lugar quizás de tus lágrimas, ese lugar de tu dolor, ese lugar muchas veces de tu frustración como hombre, porque a veces las mujeres, ¿verdad?, lidiamos con muchas cosas, sentimientos que son diferentes a los de los hombres. Quizás nosotros lidiamos en algunas oportunidades con la soledad, con tantas cosas. El hombre lucha a veces con la frustración. No quiero decir con esto que no luche con lo otro. Pero ese lugar de tu dolor, ese lugar de tus lágrimas, ese lugar de tu frustración, sabes, Dios lo va a convertir, escucha bien, en un lugar de honra para tu vida. Es el lugar allí donde tú vas a ver tus victorias, donde tú vas a ver la manifestación de Dios para tu vida. Por eso que lo que tú crees que ha venido a acabar con tu vida no va a acabar con tu vida. Es la excusa perfecta para que Dios se glorifique en ti y en tu familia. Dale la gloria a Dios. Y esto me conmueve muchísimo, porque sé que tú y yo lo hemos visto de muchas maneras.
Cuando vemos la palabra de Dios, lo vemos también en la vida de José. No sé cuántos de ustedes han leído acerca de la vida de José. Es una vida, creo que muy aleccionadora para cada uno de nosotros, que tiene tantos principios que nosotros debemos aprender. Pero fíjese, José fue vendido por sus hermanos. Él fue llevado como esclavo a Egipto, pero Dios le había dado unos sueños antes. Le dijo que él iba a estar en autoridad sobre sus padres, sobre sus hermanos. Pero sabe, sucedió lo contrario a lo que él estaba esperando. Sus hermanos lo vendieron, lo metieron en un foso, lo vendieron como esclavo. Luego fue culpado injustamente. Luego fue llevado a ser tratado como un esclavo allí en Egipto. Y quizás él pensó, ¿dónde están los sueños que el Señor me dio? ¿Dónde está toda la palabra que Dios me dio? Y quizás él se sintió como se siente usted, como me he sentido yo en algunas oportunidades, donde parece que Dios no está diciendo nada. Donde parece que Dios está en silencio, donde no escucho nada, donde solamente ocurren cosas. Y pareciera que nuestra oración no está llegando ni siquiera al techo. ¿Sabes? Dios está obrando. Dios está obrando. Y lo que no sabía José, lo que no sabían sus hermanos cuando lo vendieron, es que ese era el escenario que Dios estaba preparando, ¿sabe? Porque a futuro iba a venir una gran hambre sobre la humanidad. Y el escenario que Dios preparó en la vida de José, aún con base en el dolor, permitió que su familia fuese preservada de esa hambruna generalizada. ¿Qué te digo con esto? Que quizás hay cosas que tú no entiendes y dices, bueno, yo estoy esforzándome por hacer las cosas bien, estoy esforzándome por caminar en el propósito de Dios y parece que Dios no me escucha, pareciera que nada bueno está sucediendo. Dios está preparando escenarios en tu vida. Lo que tú no entiendes ahora, lo vas a entender después. Amén. Quizás lo ves como innecesario en tu vida, le decía a los hermanos. No tengo que pasar por esto. Quizás lo ves como demasiado doloroso, frustrante, pero Dios lo usará como una plataforma para manifestarse. ¿Y sabes lo que es manifestarse? Mostrarse. Donde tú vas a decir, no me caben dudas, que es Dios. El viviente que me ve. Dios está presente. Amén. Ahora fíjense algo. Volviendo a los judíos y a toda esta hojita aquí en blanco. Después que Dios rompió su silencio. Los judíos consideraban que Dios se había olvidado de ellos, porque Dios dejó de hablarles todo ese tiempo. Pero era la plataforma, como les decía, que Él estaba preparando para que viniera Jesús con su plan redentor, maravilloso, poderoso, para quitarle las llaves a aquel que tenía el imperio de la muerte. Para preparar, sabes, a muchos corazones, para llevar el mensaje de salvación a toda criatura. Y dice allí en Lucas 3:16, respondió Juan, dijo, yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de sus calzados. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. ¿Quién preparó el escenario para que Jesús se diese a conocer? ¿Quién? Juan el Bautista. Sus padres, su padre Zacarías, preparó un escenario ¿dónde? En el altar. Y luego Juan el Bautista preparó un escenario ¿para quién? Para el Mesías, para el Redentor. Y mis hermanos, usted y yo somos los Juanes de este tiempo. Usted y yo somos los Juanes de este tiempo, ¿sabe? Usted y yo hemos sido guardados como remanentes de Dios para preparar la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Yo no sé si usted ha entendido esto. Los que estamos anunciando el retorno de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Por eso es necesario que nos guardemos como remanentes. Usted y yo no somos cualquier persona. Usted y yo somos remanentes de Dios. Por eso el COVID no acabó contigo, aunque suene ese trillado. Por eso cuando en el 2019, que no había a finales del 18, siempre que puedo digo esto, cuando decíamos, ya casi para venir el 19, yo no puedo, ya estoy al borde. No sé qué voy a hacer de ahora en adelante, no puedo con esta situación. ¿Qué pasó?
El Señor permitió una pandemia para que nos diéramos cuenta, ¿sabes? Que Él nos fortalece cuando no tenemos ninguna fuerza. Que Él es el que nos fortalece, que Él es el que nos guarda y Él da fuerza al que no tiene ninguna. Amén. ¿Sí me entiendes? Porque hemos sido guardados como remanente. Tú eres remanente porque cuando la tentación toca, ¿sabes? Aún cuando tengas el impulso, aún cuando tengas el deseo, ¿sabes? Tú le cierras la puerta a la tentación, le cierras la puerta al pecado. ¿Por qué? Porque tú eres remanente de Dios, el remanente que ha sido guardado en santidad, el remanente que está todavía con el testigo en las manos aun cuando otros lo han abandonado, el remanente que sigue de pie cuando otros han claudicado, el remanente que sigue creyendo, ¿sabes? Que Dios se va a manifestar en esta nación, ¿sabes? Y la que es desechada será la deseada de las naciones. El remanente cree eso. Amén. Por eso, si estás padeciendo alguna enfermedad, no temas, te dice el Señor. No temas. Ese es el escenario perfecto para que Dios se glorifique como tu sanador. ¿Tienes incertidumbre por el futuro de lo que ha de ser en tu vida? El salmista dijo: joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Quizás tendrás muchos temores en tu vida por lo desconocido. El Señor dice: en mis manos están tus tiempos. Yo te invito a que te pongas de pie, por favor.